Aboraboye, Abosise, muy buenas noches para el momento en que hago este video. Y bueno, continuando nuestra saga, ¿no? Sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia autobiografía. Recordar siempre yo cuando hablo de mi autobiografía es que lo hacemos con el objetivo de aclarar, desgraciadamente, eh, debido a la fama y a los progresos que hemos alcanzado, muchas personas tratan de tergiversar, calumniar, mentir sobre muchos hechos. Entonces por eso nosotros nos dimos la tarea de clarificar muchas muchas partes de nuestra vida, eh, para que siempre escuchan la otra cara de la versión, ¿no? Porque para escuchar un juicio siempre es bueno, para emanar un dictamen, un juicio siempre es bueno escuchar ambas partes. Los rumores, los chismes, eh, son cosas que consideramos feas, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hay que vivir, es parte de, de la fama, desgraciadamente. Realmente, si les soy honesto, nunca busqué fama, no fue mi objetivo, ni mucho menos, pero bueno, hay veces que nos alcanza y tocan la puerta en nuestra vida, ¿no? A las personas. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre nuestras iniciaciones. Miren, eh, yo antes de comenzar a hablar de eso, he tenido varias experiencias con respecto a eso. Yo recuerdo que yo atendía espiritualmente a, a lo que en Cuba le dicen oriate. Para mí realmente en el tradicionalismo el oriate tiene otro significado, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque traería eh, otro tipo de confusión. Entonces, bueno, lo que en Cuba le dicen oriate, o algunas personas en el buen argot cubano le escuchaba decir italero, sobre todo antiguamente. Ya esa palabra italero, que por supuesto es un neologismo del español que viene de Itá, ya como que no lo he escuchado tanto más recientemente. Pero bueno, algunos le decían italero, otros le decían oriate, otros le decían obba oriate, otros le dicen obba. Eh, También la palabra obba, en Yorubalandia, tiene otro significado, pero también vamos a dejarlo ahí. Obba o rey tiene otro significado. Eh, es parte de la tradición afrocubana y bueno, y se le respeta eh, de la forma en que lo ven. Miren, desgraciadamente por mi posición que tengo religiosa, como Arabá para Cuba, las personas tienden a tergiversar esa posición religiosa. Empiezan a hablar que si algunos decían que si yo no había reunido la firma para ser Araba de Cuba, por eso no era Araba. Bueno, lamentablemente sí reuní las firmas para ser Araba de Cuba, pero lo reuní hace muchos años, cuando muchos de los que hablan ahora en estos momentos por ahí no conocían ni la palabra tradicional, no sabían lo que era iniciar, ni tan siquiera estaban iniciadas IFA. Sí la reuní. Y bueno, y la presenté. No solamente con las firmas son necesarias para ser Sarabá. Hay que tener un récord o un expediente eh, un historial, como quieran llamarle. ¿eh? Nosotros nos hicimos Araba de Cuba porque, bueno, tuvimos la bendición de iniciarnos en Obonin y Leife, iniciarnos en Ifá y Leife, y bueno, y realmente me inicié en otros orisas. Pero bueno, en nuestro linaje, principalmente, los dos cultos predominantes es Obonin e Ifá. Eh, para Dizá y bueno, y todos los aborenos en general de Ileife.
son dos cultos predominantes. Por ejemplo, yo cuando me hice iniciar en oro, tuve que hacerlo fuera de mi familia, porque para los oborenis el culto de oro no es lo más, no es parte de su cultura, para que me entiendan. Yo, bueno, en este momento no solamente me inicié, yo después, primero me inicié y después con el tiempo me hice sacerdote de oro. Pero eso ahí, vuelvo le repito, para el Araba Baye no es parte de su cultura o de su... fíjense, porque muchas veces digo una palabra y la tergiversan, desgraciadamente. Yo me río porque de verdad que hay muchas personas que son ignorantes, ¿no? Y entonces modifican las cosas que uno dice a su conveniencia. Entonces, bueno, no es que oro no existe en Ileife, existe el culto de oro en Ileife. De hecho, mi oro es de Ileife, mi iniciación de oro fue en Ileife. Y es un culto muy fuerte dentro de Ileife. Solo que dentro de mi familia de Ifa, dentro de la mía en específico, no es una tradición. Por eso me tuve que iniciar fuera. De hecho, bueno, yo recuerdo, voy a aprovechar y voy a hacer la anécdota. Que nosotros, yo le insistía mucho al Araba Baye Ardizá por iniciarme en oro. Primero hablé con el Araba Baye actual, o las Vigas, en aquel momento no era el Araba Baye, pero me decía, no, esto no es parte de nosotros, no, William, no, que mira. Y entonces, porque siempre me gustaba contar con él, a pesar de que no era el Araba Baye en ese momento, por un promesa de respeto. Y entonces, hasta que me dijo, bueno, en definitiva, mira, tu olugo es Ardizá, habla con Ardizá. Y hablé con Ardizá y se lo dije. Entonces se reunieron porque ya yo tenía una posición importante. Y entonces y dijeron que no. Hasta que era que no y que no y que no. Hasta que un buen día Ardizá le dijo, mire, no se preocupen, yo me voy a ocupar. Y Ardizá tenía nunca se me olvida, Ardizá tenía varias casas. Tenía muchísimos hijos, tenía muchísimos hijos y esposas. Y fíjense, quizá me vaya un poco de tema, pero lo interesante es que las personas hablan una cantidad de tonterías también de la Araba Baye. Por eso es que yo le digo que es esperable que la gente tergiverse muchas cosas sobre mi vida. Porque desgraciadamente lo vi en el propio Ardizá. Que si no sabía IFA, imagínense usted asegurar que el Araba Baye no sabe IFA. Son cosas totalmente difamaciones graves y anormales de gente sin cerebro. Pero decían que no sabía IFA, decían tantas cosas que mejor yo no lo voy a repetir por acá porque son cosas que al final no tienen sentido y bueno, no vale la pena. Entonces, como les decía, Ardizá me dice, un buen día, he cansado que todo el mundo dijera que no, que no. ¿Qué pasa? El culto de oro en Ileife y fuera de Ileife es un poco complicado con respecto a determinadas cosas que no quiero expresarlas por acá. Y entonces, Ardizá tenía varios carros, pero a él le gustaba un Mercedes viejito, muy deteriorado, inclusive tenía una parte oxidada. Él era una persona muy simple, muy humilde. Todo el mundo se imagina que el Araba Baye es un individuo prepotente, altanero, no sé, cualquiera se le puede ocurrir eso, ¿no? Por la posición que tiene, pero no. Ardizá era justamente lo contrario, era una persona muy humilde, muy tranquilo, muy inteligente, tenía una manera de resolver las cosas. Él tenía demasiada surú, paciencia. Era un individuo muy hábil. Y sobre todas las cosas siempre confiaba mucho en Ifá. Él decía Ifá, Ifá, Ifá. Y todo era con Ifá. Bueno, entonces Ardizá tenía un chofer que para colmo el chofer era hasta cristiano, imagínense usted. Pero ese era su chofer, le quiso que ese fuera su chofer, cristiano protestante. Un muchacho joven, delgado, nunca se me olvida. Y entonces me dice, si alguien me pregunta por mí, no lo diga. No diga que yo salí. O que no di que no me has visto. Y entonces, bueno, me quedé tranquilo. O no de información. Yo me quedé tranquilo. Y entonces Ardizá se fue con su chofer. Y cuando regresó me dice, mañana te inicias en oro.
cuando él me dijo eso, habían 2 o 3 balados y me dice, pero tú fuiste solo a la comunidad donde están los sacerdotes de oro. ¿Qué pasa? Que los sacerdotes de oro tienen sus características desde el punto de vista temperamental, ¿no? Y muchas veces no se llevan con otros cultos, incluido el Dorboni. Fíjense, yo hablo de ley y fe, no sé en otras partes y me refiero sobre todo a mi familia. Y entonces entonces le dice, pero ¿por qué tú no nos dijiste a nosotros para ir con ustedes, contigo? Le dice, si yo hubiera llegado ahí, yo, con muchos hombres, pues a lo mejor pudieran interpretar las cosas de una manera diferente. Pero si yo, que soy un anciano, llego con mi chofer que es hasta cristiano, no pasa nada. Y efectivamente, yo, tremendo valor. Porque fíjense, hay veces que las personas, desgraciadamente, confunden las personas que sean humildes, que sean pacientes y que quizás no digan malas palabras obscenas, con que sean cobardes. Y son puntos diferentes. Por eso es que muchas veces las personas chocan y tienen problemas. Porque confunden las cosas. Entonces, pues nada, Ardizá fue solo. Y yo eso se lo agradezco enormemente y efectivamente me pude iniciar en oro. Ya después con el tiempo me pude hacer sacerdote de oro. Y bueno, hay muchas cosas y muchas anécdotas que yo puedo hacer alrededor de Ardizá, el Araba Vaya anterior. Era un hombre muy inteligente, muy hábil, le tengo mucho aprecio, le deseo muchas cosas. Entonces, bueno, hablando de Ardizá, volviendo al tema anterior del oriate afrocubano que yo atendía, él, ¿cómo se llama? Discúlpeme, es que se me fue ahora. Él un día viene y me dice, Baba, usted sabe que fui a la casa de un individuo, no voy a decir ni el nombre del oriate ni el nombre del individuo porque son personas que son reconocidas. Y me dice, te voy a entregar la olla africana. Y el hombre dice, sí, me vas a entregar la olla, ¿tienes olla? ¿No? Estoy interesado en olla, sí, pero está bien, dale, muéstrame tu olla. Entonces le enseñó la olla. Y le dice, pero esa olla yo lo veo como mezclada africana o entre africana y afrocubana. Le dice, no, el hombre le respondió, eso es africana, es tradicional. Y le dice, que imagínense un hombre que era hasta oriate afrocubano, que sí sabía, conocía súper bien la tradición afrocubana. Y entonces me dice, él me sigue haciendo la historia, ¿no? Y me dice, que le pregunta, y ven acá, ¿quién te entregó la olla africana? Entonces el hombre se queda así y dice, fue William, el Arabá de Cuba. Y él se le queda ahí mirando y le dice, mi padrino. Sí, mi padrino. Ese William es tu padrino. Ah, no sabía que era tu padrino. Y entonces dice que le cambió la conversación y se puso nervioso. Y entonces después viene y me pregunta, ¿tú le entregaste hoy a fulano? Y yo le dije, no, yo no sé ni quién era ese fulano en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que desgraciadamente hay personas que dicen que yo le hice determinadas iniciaciones o le entregué determinadas cosas. Aún todavía hay personas que me escriben y me dicen, oye, fulano es el linaje tuyo, ¿no? Porque me inició. Miren, primero que todo, yo no me gusta aceptar hijos espirituales de ningún hijo espiritual mío. Que cada cual esté con su padrino espiritual. A no ser que mi hijo espiritual me diga, no tengo buenas relaciones con esta persona, tú quieres atenderlo o tú quieres atenderlo, ya eso es otra cosa. Pero normalmente no me gusta aceptar los hijos espirituales de mis hijos espirituales, a no ser, pues les repito, que su abogado me lo pida o él tuvo problemas y me haya pedido acercarse a nosotros con la autorización de su abogado, etcétera, etcétera. Esa es una. Nosotros, vamos a decir yo, porque bueno, es la costumbre uno de decir nosotros en medicina. Realmente, desgraciadamente hay muchas personas que dicen que yo lo inicié o yo le entregué y es falso, ni le entregué ni lo inicié. Miren, tienen que tener cuidado con personas con fraude, que hagan fraude. Hay personas que dicen tener determinados orichas que no tienen.
Hay personas que dicen tener determinadas iniciaciones que no tienen, entonces simplemente lo estafan. Fíjense, no aquí solamente en México, ni en Cuba, en Nigeria he visto personas que dicen ser babalawo y estafan. No puedo decir nombre, yo he conocido personas de nigerianos que vienen acá a Occidente haciéndose pasar por babalawo y te estafan. O personas que han ido a Nigeria y dicen y ha caído en manos de supuestos babalawo y los estafan. Recuerden que IFA es cultural. Empiezan estudiando IFA desde niño, te lanzan la cadena, te hablan IFA y todo, con lo cual es para que me entiendan. Y entonces cae en mano un estafador. Entonces, desgraciadamente, muchas personas se hacen pasar por sacerdotes o que tienen recibido tal cosa y no lo tienen. Y hay otros que sí son babalaos realmente o que son olorillas realmente, pero también se inventan cosas. O sea, ellos mismos se montan, como dice el afrocubano, sus poderes o sus propios orillas y después te lo entregan. Eso carece de validez espiritual alguna. Pasa mucho, por ejemplo, con Ayer. Si usted no tiene recibido Ayer de alguien, usted no lo puede entregar, ni mucho menos montárselo usted mismo. Pero se lo montan y lo entregan, porque es una divinidad que aparentemente no lleva mucho, eh, no es tan difícil de consagrar. Y entonces la gente hace ese tipo de invento, desgraciadamente. Con el Gungun también he visto eso. En fin, con una serie de divinidades he visto muchos tipos de estafas. Entonces, me ha pasado eso. Que hay personas que dicen que recibieron una X divinidad conmigo, se hicieron una iniciación conmigo y es falso. Me recuerdo una vez que yo estaba allá por Cuba, voy a la casa de un vendedor, un expendedor de animales, y cuando llego que lo saludo, me dice, mira, te presento otro babalao tradicional, igual que tú. A ti que te gusta el tradicionalismo. Ay, y lo presento. Me presenta, nos presentamos normal. Y entonces era un individuo de esto que habla mucho. Y me dice que es muy verborreico. Hay personas que son verborreicos por naturaleza. Y entonces me dice, tú eres babalao tradicional. Le dije, sí, tú conoces a Popola, o la de Popola, un babalao famoso. Popola, bueno, ya lo hemos dicho aquí, se quedaba muchas veces en mi casa. Nos entregó muchas divinidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije que sí, conocía a Popola. Me dice, ¿y conoce a no sé quién? Sí, sí, también, y a no sé quién más. Y a Frank Obeche, un babalao muy famoso que hay en Cuba. Bueno, nuestro respeto para Frank. Y conoce a Víctor. Bueno, yo hice un video de mi relación con Víctor. También, vuelvo y le repito, es digno de mi respeto, de mi admiración, que creo que ha hecho un gran trabajo por IFA en Cuba, tanto como Frank. Yo, para mí, son dos pilares de IFA en Cuba. Pues lo repito, para mí, y le doy mi respeto. Entonces, bueno, yo le dije que sí, que también lo conocía. Entonces se queda pensando, ¿no? Como diciendo, bueno, este hombre conoce a casi todo el mundo, ¿no? Y entonces me doy cuenta por la expresión, ¿no? Y entonces me dice, ¿y conoces a William? Y me le quedo mirando así y me dije por dentro, por Dios. Yo en aquel momento, en mi nombre empezaba a circular, pero no era tan dado a las redes sociales. Porque las redes sociales siempre era considerado un arma de doble filo. Y entonces, desgraciadamente, el hombre me dijo así, yo me le quedo mirando. El vendedor de animales se me queda mirando porque así me conocía de años. De hecho, yo conozco al expendedor de animales por un hijo mío espiritual que se llama Domingo, la Bibona del Templo Ifá de Cuba. Imagínense ustedes. Y entonces se me queda mirando el vendedor de animales y yo me le quedo mirando, ¿no? Y no le respondí nada. Me dice, William, sí, es médico, el africanista. Si tú no conoces a ese hombre, tú no sabes nada de IFA tradicional o no has practicado en IFA, tienes que conocer a ese hombre, qué sé yo. Y yo he compartido con él muchas veces. Y entonces yo no le respondí porque, ¿qué le voy a decir, por Dios? Y entonces el Jimao, que era el vendedor de animales, le queda mirando y le dice, William, tú no eres médico. Se me queda mirando a mí y me dice, William, tú no eres médico. Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿y africanista también, no? Y yo le dije, sí. Y entonces se puso nervioso. Se puso nervioso y se fue. Se fue. Ya después me veía por ahí, me miraba con mala cara, ¿no?
porque además estábamos cerca del mismo barrio. Y bueno, esas son experiencias. Otras experiencias que también he tenido con esto de IFA es que muchas veces las personas, por tratar de brillar ellos, tratan de o quieren opacar la luz de los demás. ¿Eh? Por ahí cuando Bonnie empezó en Cuba, empezaron algunos a decir de que Bonnie era mayor que IFA. ¿Por qué? Porque si tú tienes jefatura de Bonnie, bueno, por supuesto, eres mayor que cualquier badalado que tenga jefatura en IFA, si supuestamente Bonnie fuera mayor de IFA. La verdad es que no. IFA es visto como el culto máximo. De hecho, el Arababa es el líder de ICC del mundo entero. Es decir, del culto Bonnie, del culto Badala, del culto Oshun, es el líder de ICC. Por eso es que se dice Arabaye Olu ICC. Su placa, su matrícula de su carro dice así, no tiene un número de matrícula, lo único que dice es eso, Arabaye Olu ICC. Como el líder de Batala dice Batala, y así sucesivamente. Entonces, son permisos especiales que te dejan sacar en Nigeria. Acá un incidente diferente. Porque ahora vaina más que hay uno solo. Líder de batalla, a nivel mundial hay uno solo. Y entonces sí te dejan sacar esas matrículas así especiales ahí en Nigeria. Y entonces, bueno, desgraciadamente hay algunas personas, otras experiencias que me han pasado. Es que empiezan a decir de que hago mal las cosas o que no tengo tal orilla. Fíjense qué mentira tan grande, tan garrafal. Que no tengo tal orilla, que yo nunca, o que lo entregué mal, o que sí, yo lo inicié a él. Fíjense qué contradicción. Hay personas que se iniciaron en IFA conmigo, en orilla conmigo, y después dicen de que yo estoy mal, pero los que están bien son ellos. Ven acá, si yo estoy mal, ¿quién fue que te inició aquí? A ti, ¿de dónde tú sacaste la she? Y entonces muchas veces se cambian hasta linaje, ya no es el linaje que yo lo inicié, practican otro linaje sin haber ido a África, no sé cómo practican otro linaje, pero además yo lo inicié en un linaje, no en el otro que están diciendo que son. Entonces es una serie de incongruencias que realmente dejan mucho que desear y hay 2 o 3 personas que por falta de quizás de frente, hay personas que le creen a estos difamadores. Entonces sí, desgraciadamente la fama me ha traído muchos detractores, gente que mienten, que juran incluso en vano y te dicen cosas que no tienen sentido, desgraciadamente. Y entonces yo no tengo que estafar ni engañar a nadie. Si yo tengo hecho Shun, de hecho lo estoy iniciando en Shun, por ejemplo, me es muy fácil a una persona darle el Shun con todo lo que yo, porque es que la tengo hecho. Yo estoy iniciado en Shango. Me es muy fácil iniciar a una persona en Shango o dárselo, porque primero lo aprendí, segundo lo he visto hacer, tercera lo tengo hecho. No tengo que estafar a nadie. Es muy fácil. ¿Cómo no voy a saber lo que tengo en Shango adentro? Osvalúa tengo la iniciación completa en Osvalúa. Hemos estado entrenando en eso. Hemos ido muchísimas veces a África. ¿Cómo yo no voy a poder? Dice, no, porque lo entregó mal. Porque no tiene esto, no tiene aquello. Es una estupidez garrafal. Yo tengo Osvalúa mío, hecho, en mi cabeza. ¿Cómo a la hora de entregar un Osvalúa no va a tener lo que tiene que tener? Ajá, lo que pasa es que para muchos ignorantes no entienden que Osbatala en Ifón es de una manera, en Ife es de otra, en Oshopo es de otra, y en determinadas regiones. Es más, dentro del mismo Ileife hay cambios para la misma representación iconográfica de una divinidad. Entonces, hay cosas que tenemos que entender, familia. Yo lo tengo según me iniciaron a mí y así te lo entrego a ti. Ah, que tiene otras representaciones, es verdad. Hay muchas representaciones de una misma divinidad. No vayamos tan lejos. Yo tengo la iniciación completa en Yemoya. Recuerden que Yemoya no es de Ileife. Mi iniciación me la hice de Iseín.
Fíjense, y el signo de Ifá mío es Oborin Asein. Fíjense qué casualidad. No pude hacerme Illemoya en Abeokuta. La verdad, honestamente, me hubiera gustado, pero por azar del destino, lo que me tocó fue Illemoya, que tengo en mi cabeza, e Risein. Sin embargo, mi madre tiene Illemoya de otra región en Oyo Este, de Oyo State. Y el Illemoya que tiene mi mamá no se parece ni remotamente al mío. Es más, el Illemoya de mi mamá come chiva y gallina. Y el mío come carnero y gallina. Yo no le puedo dar una chiva a mi Illemoya. ¿Eh? El Illemoya de mi mamá, hasta donde puedo decir, no voy a decir lo que tiene adentro. Porque entonces después empiezan las réplicas y los inventos. El Illemoya de mi mamá está pintada con Efun completa. Su calabaza y otras cosas que tiene. Sin embargo, la mía está pintada con Efun y Osun. A la hora de hacer la iniciación de Illemoya de mi mamá, de la que tiene mi madre, tú una madre que puedes pintar a la persona con Efun. Sin embargo, cuando tú vas a iniciar a alguien en Illemoya de mi linaje de Isein, es Efun y Osun. Es diferente. Ah, pero como no han caminado o no tienen muchos conocimientos, a lo mejor ven un Illemoya pintado con puro Efun y la mía con Efun y con Osun, y va a decir, el baba está mal, el baba la entrega mal. No, no está mal. Yo tengo la iniciación completa, tengo hasta el Idosu hecho de Illemoya. Solo que la mía es diferente al de otras regiones. Y el de otras regiones es diferente a la mía y el de otras regiones. Entonces, muchas veces el baba está mal. ¿Cómo voy a estar mal? Si yo viajé hasta Nigeria, gasté mi dinero en mi iniciación, gasté dinero en pagar para aprender las cosas. El que le ha caído un documento de nosotros en sus manos va a ver que está escrito en Yoruba, está escrito en inglés y después viene la traducción al español. Todos esos documentos que dicen Templo Guaraní de Cuba, esos salen de nosotros. No puedo decir de mí. No puedo decir de mí porque estaría mintiendo y yo soy bueno y no puedo mentir. La verdad es de todos. Porque algunos traducen, otros editan, el otro le pone la foto y entre todos pagamos el dinero para comprar, para pagar la información. Pero aún así son tan personas de tan bajos recursos y tan dignas de lástima que dicen que está mal lo que nosotros hacemos, no lo que haga yo. Ninguno de los babalados jefes, Alex por allá por Quintana Roo, Octavia por Ecuador, el Abuicé, la Ibona por allá por el Templo de Ifá de Cuba, ninguno de nosotros hacemos las cosas mal. Roberto de las Bombas por aquí por la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros hacemos las cosas mal porque tenemos la información. Tenemos la información de cómo se hace, que se consagra un orí, cómo es la iniciación completa en oro, cómo es, toda la información la tenemos. Porque me di a la tarea de ir hasta allá y traerla. Vuelvo y le repito, aún dentro del mismo Ileife, yo tengo una iniciación de oro que puede ser diferente a de otra familia de oro. Porque representación de oro, hay una cosa que predomina en todos los oros, pero tienen variantes. Tienen variantes. Yo me acuerdo que visité una vez bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, visité a una persona que tenía oro aquí en la Ciudad de México, que fue iniciado en Oyo. Y bueno, me pidió, además, mejor, ya me acordé del hombre, del nombre y el título, inclusive, fue para por ética, más no lo voy a decir. Y entonces me invitó a que lo ayudara a alimentar a su oro,
¿Por qué? Porque no tenía mucha experiencia con oro. Oro es una divinidad que se pasa mucho trabajo para tener información porque es un secreto muy grande. Y cuando él desenfundó su oro no tiene nada que ver conmigo. No, es que ni se parece al mío. Pero así lo hago yo. Yo le voy a decir, no, a ti te estafaron. Te dieron un oro mal. Pero es la falta de interés, de intelecto. ¿Eh? Entonces nada, por eso les decía que es muy difícil cuando uno está en el salón de la fama. Desgraciadamente te encuentras con personas, unos que dicen que se lo diste y uno no se lo dio. Unos que dicen que yo lo inicié y yo no lo inicié. Otros que dicen que son que yo lo enseñé y tampoco yo lo enseñé. Otros que dicen de que yo se lo di mal. ¿Para qué? Para buscar fama. Recuerden, por eso es que me gusta poner el ejemplo de la pelea de Conor McGregor con Mayweather. Esa pelea, todo el mundo, todos los que nos gustan las artes marciales y que seguimos ese tipo de deporte de combate, sabemos que McGregor iba a perder esa pelea. ¿Por qué? Porque Mayweather era un boxeador profesional invicto. Entonces, ¿qué va a ir la McGregor ahí? A recoger dólares. Entonces, efectivamente, perdió Conor McGregor con Mayweather. Conor McGregor. Si fuera McGregor a tener a pelear libremente como UFC, bueno, ahí sí las posibilidades de Mayweather iban a estar reducidas. Pero en boxeo puro, no. Pero es lo mismo. Muchas personas hablan más de uno porque creen opacarle la estrellita, que quieren opacarle el sol de uno o la luz de uno para ponerse en ellos, en su mente errada. Porque los hijos espirituales que yo tengo, las personas piensan que porque tú eres el arabá de un país, te van a entrar más hijos espirituales. No. El 95% de las personas que yo tengo nunca vinieron a donde estaba yo por ser arabá de un país, ni mucho menos, ni que fuera arabá. No, vinieron porque me recomendaron con otra persona que le dijeron de que yo los trabajos espirituales que le hacía le funcionó. Y ese me recomendó con el otro y el otro me recomendó con el otro. Es más, ni por internet. Es muy poco a las personas que en un momento determinado me contactan por internet porque les da pena, porque se siente cohibido, por lo que sea. Es muy raro también que alguien me contacte a mí por internet. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que me contactan fundamentalmente por recomendación. Es más, ni yo mismo, las personas que me escriben de internet muchas veces no me gusta, porque es que no sé quiénes son, no sé a qué se dedican. Entonces, prefiero a las personas por recomendación. ¿Me entiendes? Entonces, por eso le digo que es muy... No es que yo no haya aceptado a alguien que me haya escrito por internet. Ojo, ni estoy diciendo que no acepto a nadie. Pero me tiene que demostrar muchas cosas para yo poder atenderlo. Es una realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que desgraciadamente tienen sus características. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces incluso hasta hijos espirituales de uno envidian la posición que tiene uno y quieren ser lo que es uno. Las personas son únicas e irrepetibles y el destino de cada cual es de cada cual. O los Dumares ponen cada cual en la posición que quiere. Y cuando alguien va en contra del destino o en contra de un líder espiritual, va en contra de los ancestros, va en contra del origen específico y va en contra del propio Ifá en caso de que encuentre un arabá. Porque la persona está ahí porque Ifá lo quiere. Porque Ifá quiere que esté ahí. Si no, la persona no fuera el líder. Entonces, lo ponerte en contra de eso, pues te vas a desalinear. Si tú ves que hay un líder que no tiene honor, que no tiene prestigio, o que lo golpean, o que tiene que salir corriendo, o que no tiene un problema de salud, o que su familia está mal, o no sé, que tengan desgracias, grandes desgracias. Ese sí está desalineado con la divinidad, como líder.
Entonces está ahí, pero no le toca, ¿me entiendes? Pero si el líder tú lo ves bien, que tiene salud, que está bien, que sus hijos están bien, que no sé, entonces cuidado con eso, cuidado con eso. Entonces, bueno, queríamos decir ese preámbulo de nuestras vivencias, de cosas que nos han pasado precisamente por la fama. Entonces, bueno, yo aquí le voy a mostrar una serie de certificados, para que no digan más que si yo no tengo esto, o que yo no tengo aquello, o que yo le entregué una cosa mal. Yo no puedo entregar una cosa mal porque lo tengo bien entregado. Quieren que te entregue algo mal, el que no lo tiene y se lo inventó entregártelo. O que te lo hice mal, o que no... Anormalidades. Modestia aparte, nosotros estudiamos una carrera muy larga. Estudiar IFA para mí no es un problema. Aprender ceremonia para mí no es un problema. Ah, si ustedes me dijeran yo soy un alcohólico, o consumo drogas, o no sé, o tengo un sexto grado de escolaridad, puede ser que me cueste mucho trabajo estudiar IFA. Pero yo estudié una carrera difícil. No me trabajo ninguna en una ceremonia. Entonces, bueno, miren, yo tengo muchas certificaciones, miren, como pueden ver. Estas certificaciones son de yo. Pero voy a especificar primero las de IFE. Bien, aquí, como bien dice, esta es la certificación del Templo IFA de Cuba. Dice Templo de IFA de Cuba. El Templo de IFA de Cuba tiene una característica, se llama Arabá Borení. Mírenlo aquí. Arabá Borení y Leife. Arabá Borení y Leife Temple, en inglés, Cuba. Fíjense. Expedido por Chief Aboyemi Borení Adizá Mocorongwale, Araba Bayo Luis C. Es decir, el Araba Bayo anterior. Fíjense, esto tenemos que entenderlo. El nombre del templo de Ifá para toda Cuba es el nombre del Araba Bay. Que ahí aclaramos, viene en el error de muchas personas que están desinformadas, y más que estén desinformadas, quieren desinformar. Como el templo de nosotros se llama Arabá Borení y Leife, ¿quién es el Arabá Borení y Leife? Adizá. Muchas veces no, porque tú eres el Arabá Borení. Ese es yo. Yo no soy el Arabá Borení. Tenemos que entender que a mí me ponen a Borení porque tengo un nombre latino. Familia, es que es un nivel de ignorancia y de falta de conocimiento de IFA. Y otras veces no son tan ignorantes, pero son tan malos, tienen tan malas entrañas que hasta se enredan en su propia mentira. Miren, déjenme explicarle algo. El proceso del IFA tradicional es sencillo. Lo primero que tiene que hacer es el Sentai. Si en el Sentai a ti te dice que tu iniciación futura es Ochun, bueno, te dedicas al culto Ochun de un principio. Si dice que es Esbe, bueno, es Esbe. Si dice que es IFA, bueno, es IFA. Entonces vas a empezar a estudiar con un babalao. Si tus padres tienen dinero, te mandan con un babalao que te enseñe. Tus padres no tienen dinero, bueno, te mandan con un babalao y entonces tendrás que hacerle trabajo en la casa, si tienes granja en la granja, y después por la tarde se sienta contigo y te enseña IFA. Pero tienes que pagarle ese aprendizaje. ¿Me entiendes? Ese babalao, cuando ya tú estés listo, pues entonces te pueden mandar con otro babalao, o ese mismo babalao te puede iniciar, como tú quieras. Pero ya tú le pagaste con determinadas labranzas durante años. Entonces ese mismo babalao paga por tu IFA, el que te enseñó. Sin embargo, si tu padre tiene dinero y te enseña a aprender IFA, te pagan porque tú le enseñas IFA, pues ese niño no tiene por qué hacer ningún labor dentro de la casa. También es importante que después le sentáis, si te hace una ceremonia que en Oyo le dicen sisiócole, no lo voy a decir como se dice en Ileife porque no me van a entender, muchos que son tradicionales. Que es una ceremonia que es con un tipo de calabaza que te enseñan para que tú practiques con eso.
Bien, también te van a entrenar en las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que tenga la posibilidad económica, muchas veces te entrenan ISHEFA. ¿Tienes posibilidad económica? Bueno, te hacen IFA directamente. No es necesario pasar por ISHEFA. Bien, en el Esentaye es donde los yorubás no solamente determinan que es sacerdocio, tú puedes llevar o no. Hay quien no necesita ningún sacerdocio. Te definen cuál es tu profesión, si vas a ser médico, si vas a ser abogado, si vas a ser exitoso como músico. Entonces a partir de ahí tus padres ya saben por dónde perfilarte. Pero lo más importante, en el Esentaye se te pone tu nombre. Y el nombre de Uruguay que vas a adquirir ahí se te pone, y por supuesto, bueno, los apellidos con relación a tus padres, ¿verdad? Entonces, si un Yoruba, vamos a poner que se llame Ifá Ifá Laté, por ejemplo, se llama Ifá Laté, ¿verdad? Bien, es Ifá Laté con un determinado apellido, el que sea, va donde está la Arabae. Bueno, en este momento la Arabae se llama Olabía Aboreni, pues simplemente Ifá Laté o Ifá Dayo, el nombre que quiera, se inicia en Ifá. ¿Y cómo se llama esa persona que se inició, se acabó de iniciar con la Arabae? Ifá Laté, ¿verdad? Ifá Laté, Ifá Dayo, el mismo nombre que tenía en Sentai. No se le pone nombre a esa persona porque su nombre está inscrito en el registro. Ahora, antiguamente ni eso, muchas veces no registraba. Como en muchos países, en México también a un principio no había registro civil. Y bueno, hasta en Cuba creo. Pero bueno, el nombre de esa persona se llama Ifá Dayo, un ejemplo. Se le determinó en el Esentaye. Cuando usted lo inicia en Ifá, no se le pone nombre Ifá porque se llama Ifá Dayo. Tiene Esentaye y en el Esentaye Ifá dijo que se iba a llamar Ifá Dayo. Eso es importante que lo sepamos. En Yorubalandia, cuando usted se inicia en Ifá, conserva tu mismo nombre que tenías en un principio. Dayo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros los occidentales llegamos, como me llamo William Viera. Adizá, mi inició en Ifá, y me dice, a partir de ahora tú te vas a llamar Awoyeyu, Aworeni. ¿Por qué? Porque yo no tenía hecho Sentai. Si yo en el Sentai me hubiera llamado Ifá Dayo, a mí en el Ifá él no me puede poner ningún nombre, no tiene sentido. Ahora, como yo tengo un nombre latino, pues el Arabae me acoge dentro de su familia y me pone como parte de su familia, me acoge como su llama su Dios espiritual, me da un nombre de Yoruba. ¿Cuál? Awoyeyu. Y además de eso me cede su apellido, Aboreni. Entonces por ahí hay 2 o 3 malintencionados que dicen que yo soy el Araba Aboreni. Eso es una estupidez. Me da pena, ¿no? Tengo que decirlo así, sinceramente, son unos ignorantes. Porque ya le digo, si yo me llamara yo fuera el Araba de Cuba, Chief Dayo, ¿verdad? O Jefe Dayo. Pero como yo me llamo William Viera, llego ahí llamándome William Viera, entonces ellos me ponen a Oyeyu, a Borení, para yo ser aceptado dentro de su comunidad Yoruba. ¿Sí? Y me acogen como su familia. Una cosa es la familia y otra cosa bien diferente el linaje o la corte. Entonces también hay muchas personas que por falta de conocimiento dicen, no, porque tú eres el linaje Boreni. No existe un linaje Boreni. Yo me llamo así porque no tenía un nombre de Yoruba. Y las personas que yo inicié en Ifá en Cuba, yo y aquí en México y en otros lugares, yo por supuesto le cedo el apellido a Boreni. Porque esas personas tampoco tenían ese Sentai. Familia.
Pero eso no tiene nada que ver con linaje. Entonces cuando dicen yo soy el Araba Guareni, yo no puedo ser el Araba de los hermanos de Gualabí, del Araba Valle. Ni puedo ser el Araba de los hijos de Gualabí. Ni tampoco puedo ser el Araba de Gualabí. A Guarení, es decir, el Araba Valle actual. Fíjense hasta dónde hay el conocimiento, el deseo de muchos enemigos a uno de tergiversar las cosas y de hacer daño. Yo soy Aboyé Yaguarení porque tenía un nombre latino. Y todos esos que hablan por ahí, desgraciadamente, no saben ni lo que están hablando. Y entonces, ¿qué uno hace? Bueno, uno se ríe de la ignorancia ajena. Porque entonces dicen que saben Ifá, y el poquito Ifá que saben, la gran mayoría de ellos lo aprendieron junto a mí, de mí. Y entonces parece que los enseñé mal, como para que estuvieran hablando cosas que no son. Entonces, el nombre del templo Ifá de nosotros, para Cuba entera, es el propio nombre del Araba Bay. Por eso es que el templo Ifá se llama Araba Guarení y Leife Templo Cuba. ¿Está bien? Ya tiene unos cuantos años de edad de fundado. ¿Está bien? Entonces, ese templo, el nombre afortunadamente lo tiene el Araba Bay. Y bueno, así queda su memoria de por vida impreso en Cuba. Aquí está otra certificación del Araba Bay. Ustedes pueden ver Araba Bay, Dr. William Viera. Aquí que dice Ibaudú. Y aquí que dice Hecho Alaji. Miren, Ibaudú Hecho Alaji. Miren, no me gusta aclarar chismes y cosas que son intrascendentales. Pero por ahí estaban diciendo que a uno que yo le mandé a quitar su Ibadú, porque yo no pedí Ibadú. Porque el Ibadú él se lo había dado a Araba Bay. Ah, y el mío, ¿quién me lo dio? El médico chino. Que si yo le había mandado a la policía, no sé. Yo la verdad que no vi no sé si era un de Ana Directa, un video de YouTube. La verdad es que no lo vi completo. No lo vi completo. Me lo pasaron, empecé a verlo. Y de verdad que me dio pena con esa persona. Porque es que ya no saben qué van a inventar. Familia, yo tengo Ibaudú. No un Ibaudú, tengo varios Ibaudú. Entonces aquí se les enseño, miren. Para que no digan más. Miren, Ibaudú. Hecho Alaji. Eso es uno de los tantos hechos que yo tengo. Eso es un hecho del dinero. El Araba Bay me dio Ibaudú. Pero además tengo Ibaudú de yo. Y no tengo un Ibaudú de Ileife. Tengo varios Ibaudú de Ileife. Entonces, he tenido suerte para heredar determinadas divinidades. Por ejemplo, Ibei. Tengo 2 parejas de Ibei porque heredé. Y Baudú tengo muchísimo también. El Gungun tengo 2 mascaradas de Gungun. Y por ahí para allá tengo muchas cosas dobles y hasta triples. Porque he ido heredando y por circunstancias de la vida me he quedado con esas divinidades. Pero yo no necesito ningún orisa de nadie. Miren, no necesito quitarle ningún orisa a nadie. Fíjense hasta dónde puede ser malintencionada una persona. Pero bueno, lo bueno que tenemos es que ahí está Ifá. Allá ellos con Ifá. Miren, ¿qué dice aquí? Araba of Cuba. ¿Qué dice aquí? Araba Bay. Araba of Cuba, ¿verdad? Ahí no dice Araba Guarení de Cuba, como muchos quieren vender la imagen. Ahí no dice Araba de no sé qué cosa de Cuba. Ahí no dice no sé qué, dice Araba of Cuba. Es lo que escribió el Araba Bay. Líder dice para Cuba, Araba of Cuba. Es lo que dice. Entonces, por eso es que se lo estoy mostrando al público. No dice otra cosa, ni Araba Guarení, ni pero vos le repito, es cada cual
las personas cuando no son honestos, cuando no son verdaderos y cuando tienen la necesidad de creer que pueden brillar con tratar de opacarle la luz a los que brillamos, es un error grave. Un error grave. Porque eso nada más que habla de esa persona. No habla de mí. Yo no me paro aquí hablando aquí mal, diciendo que si Fran esto, o que Víctor no sé qué más, o que no. Yo reconozco el trabajo de Fran. Para mí es bueno. Reconozco el trabajo de Víctor porque para mí también es bueno. ¿Eh? Ah, eh, porque para mí son los padres del tradicionalismo en Cuba. Se merecen mi respeto. Y ponerme a hablar aquí ahora mismo de Fran, cosas malas de Fran, eso a mí no me daba más clientes. Ni va a hablar bien de mí. No, habla más de mi persona. ¿Eh? Desgraciadamente. Sería así. Entonces, por eso es que yo no me interesa aquí difamar de nadie, ni mucho menos. Pero desgraciadamente la gente son así. Dice Araba o Cuba. No hizo otra cosa. Igual que mis pequeños dicen Araba Cuba. Entonces, como yo le decía, bueno, yo me inicié en oro y en Boni. Hice oro y Boni. Muchas veces la verdad, yo me iniciaba en una fecha, después me iba, regresaba, y entonces le decía, mira, se le olvidó el certificado de la certificación de tal, la divinidad o lo que sea, y entonces me daba me llenaba un mismo certificado, 2 y 3 divinidades. No me lo hice a la par, ya le digo, es que se olvidaba, y me daba los certificados así. Entonces ya ustedes ven, porque por ahí también empezaron a decir de que si yo no era Boni o que si no sé qué más. Imagínense ustedes. Ya ven que sí soy Boni. ¿Está bien? Y esa es nuestra certificación de oro. Esa es otra cosa. Las iniciaciones de Boni y de oro, nosotros las tenemos más que estudiadas. Las sabemos hacer bien. Y las hacemos según nuestra familia. Y los demás que lo hagan, según su familia. Aún dentro de ILEIFE, es importante que se sepa que hay grandes diferencias en tanto iniciación de oro, tanto iniciación de Boni, etcétera, etcétera. Y las personas por tratar de meterse de ellos, buscar famas de ellos, es lo que les decía, tratan de atacar a los que ya estamos, a los que ya tenemos fama. Aunque yo no la haya buscado, bueno, tengo que reconocer que tenemos fama. Miren, bueno, aquí él me repitió de nuevo oro. Pero bueno, dice Aye, la divinidad del dinero, Oshun. Yo soy sacerdote de Oshun. De Aye, la divinidad del dinero, también soy sacerdote. Hay sacerdocio de Aye. Aye uno lo puede recibirlo y se lo puede hacer. Entonces, bueno, tengo la suerte de ser sacerdote de Aye también. Mi sacerdocio de Aye es según ILEIFE. Ojo. En otras regiones también se hacen diferentes. Mi sacerdocio de Oshun es de ILEIFE. Tengo Ochun recibido de Yebu, Ochun recibido de Chopo, etcétera, etcétera. Pero el que tengo hecho yo en mi cabeza es de el Ochun de ILEIFE. ¿Está bien? Entonces, el B, ustedes pueden leer el B. También tengo hecho sacerdocio del B, de Gungun. Esto, el B no me lo entregó la Arab Valle, pero le pedí la certificación que él me la diera. Como que, bueno, que sí lo recibí. El B lo entregan las mujeres y el sacerdocio no lo hacen las mujeres. ¿Está bien? Soy sacerdote del B, soy sacerdote de Gungun y de Ososi también. Aquí tengo Ososi. Hay divinidades que no se hacen, que se hacen otras cosas, pero no se te ponen en la cabeza. Ojo, Ososi en ILEIFE no te lo ponen en la cabeza, hacen otras cosas. Y se puede considerar también como un tipo de sacerdocio. Pero hay divinidades que se reciben y otras que se inician a iniciación completa. Pero no todas llevan iniciación completa. Ojo. Importante. Miren, ¿qué dice ahí? ITEFA. 27 de marzo. ¿Qué dice arriba? Arab Bayo Luis C.
Itefá quiere decir iniciación en Ifá. El que me inicia a mí en el Ifá de Ileife fue el Arab Bayadisa. Eso es importante, porque muchas veces las personas no entienden por qué eso es el Arab de Cuba. No, el que entra el Ifá de Ife a Cuba fui yo. El que entra a la ceremonia de Ogboni a Cuba fui yo. Porque en Cuba habían unos cuantos Ogboni, pero nadie hacía iniciación de Ogboni en Cuba. Después de mí empezaron a crecer otras personas, a hacer iniciación de Ogboni a otras personas. ¿Está bien? Pero eso es importante. El Ifá de Ife, el que lo introduce en Cuba, fuimos nosotros. El templo de Ifá para toda Cuba lo hicimos nosotros. Me hice Arabá primero en La Habana y después fue que me daba Arabá para toda Cuba. Entonces, familia, se trata de que uno tiene un buen currículum para cada cosa. ¿Está bien? Pero, ¿cuántos cubanos que viven en Cuba usted conoce que se han iniciado ahora hasta esta fecha? A lo mejor de unos meses o un año. Se han iniciado en Ileife con el Arab Bay. ¿O cuántos cubanos usted conoció que vivían en Cuba o viviendo en Cuba que hayan iniciado con el Arab Bay Adisa, el Arab Bay ha fallecido? No, yo nada más. Entonces nosotros hicimos un recorrido antes de hacer el Arab de Cuba. No es que caímos así en un globo. No. Yo tengo ese liderazgo porque poco a poco me lo fui ganando. Eso es importante. Entonces, seguimos. Miren, esta certificación es de Obolabí. Miren por aquí, Obolabí. Miren, Oloye Obolabí Abodotún. Es el actual Arab Bay. En aquel momento no era Arab Bay. Es importante que lean. ¿Qué dice aquí? Eshu. Obolabí me entregó Eshu. Me entregó un Eshu en un momento determinado. Y Baudú. Para los que dicen que yo estaba buscando un Baudú de no sé quién, que le mandé a la policía y a no sé quién, para quitarle el Baudú a no sé qué más. Ya he mencionado a varios Baudú. De la Arab Bay, Adisá, anterior, los fallecidos, y de Obolabí. ¿Por qué tengo tanto Ibadú? Por razones de la vida. Se me facilitaron. ¿Está bien? Porque además, vuelvo y les repito, el templo hay un Ibadú y uno también personal lleva otro Ibadú. Y el Araba tiene otras características con determinados Ibadú que no puedo decir por aquí. ¿Qué dice aquí? Orisa Oranfe. Por ahí anda también hablando una gente que si el Oranfe, que si yo le di, que si estaba mal. No, yo le di exactamente lo mismo que tengo yo. Que hay diferentes linajes de Oranfe y Ileife, y a lo mejor lo entregan diferentes, no sé. Pero el que me dieron a mí, el que me dio las vi, miren, Oranfe, fue exactamente el que yo entregué. Y el que he entregado a las personas que lo tienen. Yo el Oranfe no lo inventé, yo no tengo necesidad de inventar ninguna divinidad porque es que las tengo. Cuando yo le entrego algo a alguien, es real. Pueden ver lo que yo tengo. Pero vuelvo y le repito, cada cual asumirá su propio castigo. Porque es que la gente quiere resolver las cosas a nivel social. La envidia le da tan fuerte que van en contra de la verdad y de lo real, pero se les olvida la parte espiritual. Entonces seguimos. Miren lo que dicen aquí. Iledi Ogboni Aworeni Cuba. ¿De quién? Del actual Arab Bay actual. La Arab Bay anterior consagró todas las divinidades y la mandó para Cuba, que es un Iledi Ogboni. Y que la plantó fue precisamente Obolabí, el Arab Bay actual. Entonces, no es que nosotros, el Iledi de nosotros, esto, el Iledi de nosotros, no. Miren lo que dice aquí. Iledi Ogboni para toda Cuba. Esto es importante que lo analicemos fríamente. ¿Está bien? Esto es muy importante. Porque entonces dicen que si hay otro Iledi, o que si nosotros esto, o que nosotros aquello con Ogboni. Papelito de la lengua.
Seguimos. ¿Qué dice ahí? Oluo Oboni Lebdi Aworeni de Cuba. Tengo el título de Oluo Oboni también. ¿De quién es esto? Del Araba País actual. O Bolapí. Entonces, aquí seguimos, familia, aquí seguimos. Aquí seguimos. Miren, yo tengo muchísimas certificaciones. Muchísimas certificaciones. Tengo muchísimas divinidades de Dios. Tengo muchísimas divinidades de Dios. ¿Y dónde está? Un minuto, por favor. Bueno, a ver si por aquí va apareciendo. Tengo muchísimas divinidades de Dios. Miren. Eshodara. Eso es de Dios. Osayi. Tengo Balú ahí. Este fue cuando lo recibí. Y bueno, tengo la iniciación completa de Balú ahí también. Y así tengo sacerdocio. Erinle, que es Erinle, ¿verdad? Erinle es importante. Tenemos que entender que, vuelvo y repito, no todas las divinidades llevan sacerdocio. ¿Está bien? Yo Erinle nada más que lo tengo recibido hasta donde sé, no se hace. No sabría. Y llegó hasta la fecha, nada más que la tengo recibida. No tengo ese sacerdocio. Es una de mis metas. En algún momento determinado de iniciarme en Yeguá. Tendría que preguntarle muy bien Ifa. Shango. Como ustedes pueden ver, bueno, ese Shango lo recibí primero. Y bueno, ahora en este momento tengo el idoso de Shango. También dice In. No tengo el Shango de Kosó. Shango de Kosó realmente es más original, es más antiguo. Fue donde surgió el culto de Shango. Pero por razones de la vida, bueno, lo tengo hecho de In. Pero bueno, tengo hecho Shango. Aquí tengo Angayú. En Cuba le dicen Angayú. Angayú también es de Dios. Y lo tengo recibido. Hasta donde sé, no se hace en la cabeza en Oyo. Estoy especulando, y más que especulando, me refiero a mi familia. De Iseín, lo que he escuchado. Yo al menos, nada más que lo tengo recibido. No sé si alguien se habrá hecho Angayú directo en su cabeza en África. ¿Está bien? Oya, primero la recibí y después me la hice en mi cabeza. Sí tengo el idosu de Oya. Orishaoko lo tengo también recibido. Sí sé que sea así idosu Orishaoko, pero yo nada más que lo tengo recibido. Oba la tengo recibida. Sí se hace dosu, pero no lo tengo hecho. Nada más que lo tengo recibido. Olokun, tengo la iniciación completa del Olokun de Ileife. ¿Está bien? Lo tengo recibido yo. Y además de eso, tengo la iniciación completa de Olokun en mi cabeza. Uri, bueno, lo tengo recibido, por supuesto. Eshu Lalu es un tipo de Eshu, miren, aquí está. Batala, por supuesto, lo tengo. Tengo recibido yo y de Ife. Y bueno, aquí tengo mi
Ikin y Fa, porque yo, bueno, es difícil de entender, pero bueno, tengo hecho cubano, y Fa, veo, y Fa, de Ile y Fe. ¿Está bien? Es la pura verdad. Y quizás mucha gente no entienda esos procesos, pero la verdad que me ayudó mucho a entender mucho la diferente cultura. Me ayudó muchísimo a entender las diferentes culturas y eh, lo veo que a mí me falta aquí una certificación que quería mostrársela y no la encuentro. No la encuentro, quizás me falta. Sí, a ver aquí. Quería mostrarle otra certificación, pero bueno, no la encuentro. Donde tengo ahí está la certificación de los guns del templo, del hecho del templo, etcétera, etcétera. Y bueno, y el número de registro oficial en el Concilio Internacional de IFA. Pero no se preocupe, vamos a reservar eso para otra. Tengo que buscarla, tengo que estar por ahí. Para otra emisión, ¿está bien? Pero para no hacer esto tan largo, porque bueno, ya vamos a 1 hora y tanto. Espero, bueno, que esto aclare muchas cosas. Vuelvo y le repito, hay otro detalle que quería dejar bien claro, que cuando haga una iniciación o entrego a un Orisa, yo hay una certificación también de que yo lo entregué. Si alguien le dice a usted de que yo lo inicié y o que yo le entregué a un Orisa y que por eso él se lo puede dar, usted le pide mi certificación. ¿Está bien? Porque de esa manera evitan usted que lo defrauden o que lo estén engañando. Que el que sea le diga, no, porque a mí me inicié la Araba de Cuba. ¿Está bien? O a mí me dice fue la Araba de Cuba. O me entregó de la orilla la Araba de Cuba. Yo lo tengo bien, que sé yo, te lo puedo dar. Está bien, no hay problema. Muéstrenme la certificación de la Araba de Cuba. Entonces, por lo demás, familia, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Espero que este video haya sido de entendimiento y son pruebas que nosotros queremos poner de las cosas y que haya sido de mucho aprendizaje para todos. Por lo demás, les deseamos lo mejor, el laboro, el apoyo, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Chao.